Hola, hola, muy buenos días, tengan todas ustedes, ¿cómo amanecieron? Espero que muy bien, espero que todas se encuentren muy bien en todos sentidos. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra reunión. El tema de hoy es vencedores sobre la culpabilidad. Pues el día de hoy es vencedores. La próxima vez, el tema de hoy está larguito, me extendí un poco porque hay varios asuntos, no nada más quise tratar la culpa así en general, sino varios aspectos que entran dentro de la culpa. De verdad, yo les pido de favor que no se vayan, que no se alejen de la plática porque muchas veces nos salimos. Pero bueno, de todos modos quedan grabadas estas pláticas y pero sí están muy interesantes y bueno compartirlas. Bueno, pues para iniciar me gustaría, ya que sabemos que el tema es la culpa, vamos a tocar varios matices, varios tintes que implican la culpa. Y voy a dar lectura de qué temas vamos a hablar para que no se me vayan y estemos atentas. Vamos a ver qué es lo que entendemos por culpa en general. También vamos a ver cómo es muchas veces fácil, muy fácil culpar a otros. También vamos a ver eso. Y como punto final, no sé si de tiempo, es cómo puede un cristiano superar la culpa de los pecados del pasado. Abarca mucho y pues ténganme paciencia, preparen su papel, su cuaderno y su pluma, porque habrá puntos que tengamos que anotar muy importantes. Por principio vamos a ver sobre lo que entendemos por culpa. Vamos a explorar un poco el término. La culpa solemos definirla como un concepto o como un sentimiento desagradable nacido de la sanción del señalamiento acusador o de la condena producida por algo que hicimos o que no hicimos y se asumía que debíamos hacer o no hacer. Este señalamiento sobre la culpa genera sentimientos muy importantes y muchas veces dolorosos. ¿Cómo qué sentimientos puede generar la culpa? Bueno, pues ¿qué les parece tristeza? La culpa puede generarnos tristeza, puede generarnos remordimiento, también lamento, pero un lamento profundo, puede generarnos angustia y también puede generar impotencia y frustración. Y si ponemos todo eso junto, pues es un paquete muy pesado, difícil de sobrellevar. Yo creo que todos en un momento dado, en menor o mayor escala, hemos experimentado la culpa. Por ejemplo, la culpa en asuntos judiciales, en los que una persona es sentenciada o condenada a cierta pena por cometer un delito, pues esto se lleva a los tribunales, ¿sí? Entonces, dicho proceso suele ser muy desgastante emocionalmente para la gente involucrada, notándose fácilmente un deterioro no solo psicológico, sino también físico y por supuesto espiritual. Existen personas
que consciente o inconscientemente suelen vivir en un constante juicio. Lo repito, hay muchas personas que de manera consciente o inconscientemente viven en un constante juicio en el que lamentablemente ellos mismos son quienes se obligan a sentarse en la silla de los acusados. Y yo creo que ya empezamos a calentar motores y a darnos cuenta que esto es verdad. Entonces la misma gente se pone culpas. Y de esta manera podemos ejemplificar lo desgastante que pueden ser sus vidas. Por la propia decisión de sensaciones o estar continuamente de esas sensaciones o estarse continuamente reprochando de su culpabilidad, aunque muchas veces no lo son. Y de esta manera, pues, viven vidas pues imposibles de vivir y sumamente difíciles. Y en muchas ocasiones no existe otra persona, ni siquiera que les esté señalando su culpa, sino uno mismo se la está imputando. Cuando la culpa se la pone uno mismo, se deja claro que es una decisión exclusiva de la persona y muchas veces el hacer esto es estarse imponiendo una condena, uno mismo se condena. La crianza y la educación que recibimos en general puede ser un factor que influya en esta conducta en una persona. Pero una vez que se pasa a la vida adulta, somos cada uno de nosotros responsables de cambiar de tal manera que adquiramos cada vez más madurez emocional. Y obviamente, pues si conocemos a Dios, esto va a ser mucho más rápido y mucho mejor. La culpa genera, como ya vimos, sentimientos desgarradores porque hace prisionera a las personas ante una situación emocional. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que cerca de donde vivimos ocurre un desastre natural, como una inundación o un terremoto, un accidente, ¿sí? O algo que es como dije, un desastre natural. Muchas personas queridas se ven afectadas. Luego entonces sentimos su dolor y su preocupación. Por tanto, si está en nuestras posibilidades, corremos y los auxiliamos, ¿a poco no? Procurando dar lo mejor de nosotros ante tal catástrofe. Casi impensable sería que una persona se coloque unas esposas en sus manos y se ate en la cama. No, por lo general salimos a ayudar. De tal manera que si alguien se ata, sintiera el dolor de sus amigos, pero sin poder hacer nada. No, nosotros acudimos a ayudar, no nos encerramos o nos atamos a una cama para no hacerlo. Generalmente sí acudimos. Desde luego, este ejemplo nos habla de una culpa falsa, porque hay gente que se ata a una cama o se encierra porque se siente culpable del desastre natural y de la afectación que provocó este desastre. Este precisamente es el panorama que asumen
las personas que se culpan sin serlo. Quedan paralizadas, se lamentan, sienten mucho dolor, pero no asumen acciones que le permitan mejorar el panorama. Se quedan atadas, prisioneras en su sentimiento sin capacidad de colaborar. ¿Cuántas veces a alguien le sucedió algo y tuvo un accidente y te sientes culpable porque, por ejemplo, decimos, es que si yo no la hubiera invitado a venir, en el camino no se hubiese accidentado? Es que si yo no le hubiera dicho que se subiera a la escalera, no se hubiera caído. Y situaciones como esas, donde tú no tuviste nada que ver, pero te sientes sumamente culpable. Y eso todos lo hemos experimentado. Y es necesario aclarar que en ocasiones las personas claramente asumen la responsabilidad de sus actos, en tanto buscan la manera de compensar sus errores o su error. Por ejemplo, si una pareja, uno de ellos es infiel, es posible que se reconozca que fue infiel, que actuó mal y que pecó, y que la persona luche por recuperar la confianza del otro, de tal manera que no se queda lamentando o sancionándose, sino en la manera de volver a recuperar su estabilidad emocional y rescatar su relación con su esposa. En concreto, si alguien sabe que cometió una falta grave, pues y se arrepiente y lo reconoce, pues va a buscar la manera de solventar la situación y de recuperar a su, por ejemplo, en este caso al esposo, si es que le fue alguien infiel. Y para volver a continuar juntos. ¿Cuántas veces, incluso entre nosotras, hemos tenido discusiones o pleitos familiares o con el esposo porque hicimos algo incorrecto, pero después nosotros tratamos de enmendar esto y vuelve la paz a reinar entre nosotros? Luego entonces la culpa nos permite sensibilizarnos ante el sentimiento humano, tanto el mío como el de la otra persona. Y por lo consiguiente se delimitan ciertas acciones para la sana convivencia. Espero que hasta ahí vayamos bien. No obstante, en muchas ocasiones las personas se sienten culpables por acontecimientos, como ya vimos, que no son su responsabilidad. Vamos a ver otro ejemplo, como si tú te sintieras responsable porque el carro de tu vecino tuvo una avería. ¿Sí? Como puse el ejemplo, y tú vas y te disculpas con el vecino porque su carro se le descompuso. Pues eso es incongruente. ¿Pero qué creen? Hay personas que sí se sienten culpables por todo, y de esa manera están atados, no logran continuar con sus vidas, los invade la tristeza por cualquier experiencia que piensan que se ha salido de control. Y esto tiene mucho que ver con tu niñez o con alguna situación que vivimos en algún momento. Yo no sé si tú eres de las personas que tus papás, tus hermanos, un tío, quien te haya criado, te culpaba por todo. La primera es: por tu culpa, tu papá no se casó conmigo.
yo precisamente me embaracé para que se casara conmigo y no se casó por tu culpa. Por tu culpa yo no terminé una carrera. Por tu culpa tu hermanita que la tenías que cuidar o hermanito se accidentó y se ahogó en la alberca, por ejemplo, sobre todo si son cosas fuertes. Y todo mundo señala, y más de unos en la familia, te culpan o te culparon por una situación. Tú vas a seguir caminando en tu vida sin haber sanado y creyendo que todo lo que pasa a tu alrededor es por tu culpa. Qué importantes son las palabras y cómo las decimos. Si alguna vez nosotros hemos cometido este error, porque tal vez lo venimos arrastrando de atrás, recordemos que todos venimos de hogares disfuncionales. Es momento de pedir perdón si tú culpaste a alguien y de aprender lo que el Señor hoy nos va a enseñar en relación a esto. Como ya vimos, la culpa nos amarra, nos mantiene prisioneros. Y las personas pasan sus vidas sumidas en esa creencia irracional durante años y años, no son libres. Aún hay personas que ya conocen de Cristo y siguen estando atadas al pasado y se siguen reprochando y el transcurso de su vida no es el mejor. Lo peor de todo es que llega el momento en que empiezas a vivir en círculos, no sales, repites, caes, te perdonas, vuelves a enchalecarte el problema y así sigues caminando y no avanzas, sigues paralizado y no buscas maneras de ayuda para tu situación. Y sin embargo, muchas veces caemos en el reclamo o lamentaciones constantes. Otro aspecto muy importante sobre la culpa, cabe mencionar que debe tener un tiempo el sentimiento de culpa. La culpa, como ya vimos, nos ayuda a sensibilizarnos ante aquellas acciones que hacemos o dejamos de hacer y que nos permite enmendarnos o mejorar la situación ante las personas y ante nosotros mismos. Pero esta culpa debe tener un tiempo de durabilidad. Debe caducar en un momento dado. Así como tuvo un inicio, igualmente debe de tener un fin. En materia legal, suele escucharse que una persona paga condena solo una vez por delito, pero nosotros queremos seguir pagando por el mismo delito vez tras vez y eso es desgastante, no es posible, ¿sí? Nosotros no debemos caer en lo mismo y una persona que realmente se arrepiente del daño cometido, se disculpa, demuestra su arrepentimiento y continúa viviendo, pero ya ese ciclo terminó. Y para muchas personas esto se les hace imposible y nunca le ponen punto final y reviven una y otra vez y esos sentimientos negativos siguen presentes, siguen aflorando y por supuesto que dañan profundamente no solo a la persona que se siente culpable, sino a los que viven a su alrededor. Ahora viene una pregunta. ¿Será acaso que vivir en una situación como esta nos hace sentir
víctimas, o lo hacemos para manipular a otras personas, para llamar la atención o para evitar asumir otras responsabilidades. Es sumamente importante que las personas encuentren la verdadera razón por la cual también buscan culpables. Si realmente queremos ayuda y experimentar cambios en nuestra vida, debemos ser humildes y pedir ayuda. Y bueno, ahora que nosotros conocemos de Dios, tenemos de su gracia que Él nos está ofreciendo para ayudarnos y salir de esto. Y no seguirte lamentando como muchas veces lo hemos hecho. Bueno, pues ya hablé un poquito sobre este aspecto. Ahora entramos aquí al tema vencedores sobre la culpabilidad. Cierta vez, un indígena dijo: la conciencia es una cosa en mi corazón que tiene puntas filosas, y cuando hago algo mal, da vueltas, y las puntas me lastiman mucho. Pero si yo continúo haciendo mal, las puntas por fin se desgastan y después no me causan dolor. Este indígena tal vez no tenía mucha educación, pero él entendía perfectamente una verdad profunda. Los psiquiatras y los psicólogos confirman que muchos de nuestros problemas emocionales y nerviosos, además de nuestras enfermedades, son provocadas porque tenemos luchas interiores no resueltas. Nada, ni siquiera la medicina, el psicoanálisis, el alcohol, las drogas, el sueño, o sea, el dormir mucho, muchos viajes o diversiones, puede ayudar a una conciencia tranquila hasta que la tratemos bíblicamente. Y ahora quiero hablarles de algo sumamente importante. ¿Qué es más fácil? ¿Culparte tú o culpar a otros? Pues es más fácil culpar a otros. ¿Cuántas veces has escuchado o has dicho, yo no fui? O él lo hizo, de verdad, yo no fui, lo hizo él. Probablemente muchas veces hemos escuchado esto. Y es que no puede negarse que es complicado asumir la responsabilidad de los malos actos por temor al castigo o a la vergüenza de ser descubiertos. En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres que se equivocaron y no asumieron su responsabilidad. Tenemos el ejemplo que muchos conocemos en Éxodo 32 de Aarón cuando hizo el becerro de oro para adorarlo. ¿Qué dijo él? El pueblo me lo pidió, ¿sí? Él culpó a la gente al no cumplir la orden de Dios. También vemos en 1 Samuel 15 otros ejemplos como cuando Saúl no obedeció de exterminar al pueblo indicado por Dios y dejó lo mejor del ganado y no mató al rey. Él desobedeció a Dios y también se puso a dar excusas. Es que trajimos lo mejor para ofrendarlo
y ese no fue el mandato que Dios había dado. Pero quiero invitarlas a reflexionar a partir del error más grande que existe en la historia de la humanidad, donde quienes participaron se la pasaron echando culpas. Sí, estoy hablando del error que cometió Adán y que tuvo un costo pero tan grande que hoy día se pagan las consecuencias de ello. Vamos a ver el error de Adán. En el libro de Génesis 3 se cuenta, y lo hemos visto en varias ocasiones, cómo la mujer fue engañada por la serpiente para que comiese del fruto prohibido, y luego ella convidó a su esposo, a Adán. Narra que luego que han comido del fruto, oyen que Dios anda paseándose por el jardín y se esconden de él, pues no quieren enfrentársele, no quieren verlo porque tienen vergüenza. Entonces Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y en el verso 10, él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa es la primera vez en la historia de la humanidad donde se inculpa a otra persona por tus propios errores. Aquí vemos como Adán primero culpa a Dios porque le dice la mujer que tú me diste, y en segundo lugar pues le echan la culpa a Eva. A ver, seguimos. Y después de ahí le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó. Y vemos cómo nadie tuvo la culpa según ellos. Adán culpa al Señor, culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. La primera respuesta de Adán que le da a Dios ante su pregunta es, tuve miedo. Dios tenía una relación personal con Adán, recorría el jardín a diario para conversar con él. Entonces ahora, por causa de la falta cometida, Adán descubre que está desnudo y que encima tiene miedo a Dios, su creador. Pongamos mucha atención. Tú y yo no fuimos creados, por supuesto que ni Adán ni Eva, no fuimos creados para tenerle miedo a Dios, sino para relacionarnos con Él. Es muy diferente a ser reverentes a Él, pero no para intimidarnos cuando estamos bien con Él. Esto deberíamos de tener bien claro, que el pecado de Adán hizo que esta relación se rompiera. Lo mismo pasa hoy en día cuando una persona no ha sido justificada por Jesucristo, está completamente desligada o desunida de Dios, separada. Todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero en Cristo somos hijos de Dios.
Todo fue por causa de la desobediencia de Adán, nada más y nada menos. Además vemos que en la narración no dice que Eva lo obligara a comer, pero él la culpa. Nadie puede obligar a otro a ir en contra de su voluntad. Sin embargo, cada uno decide arriesgarse a hacer algo indebido o no. Esto suena como una respuesta muy común el día de hoy. Por ejemplo, el joven que sale con sus amigos, llega muy tomado a casa, lo descubren sus padres y culpa a sus amigos, diciendo que lo presionaron. O el joven que embaraza a su novia, culpándola porque ella no se cuidó, o sea, ella. O el padre que deja a su familia culpando a su esposa porque lo descuidó. O el trabajador que llega tarde y no cumple sus obligaciones, lo despiden y culpa a su patrón diciendo que es injusto. O el cristiano que se hace sentir en la sociedad, que no se hace sentir, él siente que no está integrado en la sociedad porque no evangeliza, porque no discipula y está muy acomodado sin hacer nada. No está caminando a la manera de Dios como el Señor nos pide de evangelizar y de predicar por todo el mundo. Luego entonces, como él no lo está haciendo, va a buscar culpables. Ay, no, es que en mi congre son muy desmotivados. Ay, es que a mí mi pastor no me ha dicho, o mi líder, a dónde tengo que ir o a quién tengo que hablarle. Pero aunque le digan, no lo hace. Entonces va a culpar a sus líderes, va a culpar a su pastor, va a culpar a su congregación o a los hermanos que no lo motivan, o qué tal va a culpar al gobierno por problemas que están existiendo solamente en su mente, ¿sí? En fin, como estamos hablando de la culpa, es más fácil muchas veces culpar a los demás o decir que el entorno o que las circunstancias, amigos o familia o el país tienen la culpa de fallas en vez de asumir sus propias responsabilidades. Simplemente es creencia de valor civil. La sociedad hoy ya no necesita más mentiras y excusas. Por el contrario, necesita que cada hombre y cada mujer, como tú y como yo, asuman sus responsabilidades. Que seamos honestos y valientes para afrontar las consecuencias. Como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que ya basta de andar como necios quebrantando las leyes y las normas, pues si se rompen también hay que estar conscientes de que habrá consecuencias. Tal y como lo hizo Adán también con el mundo entero, hubo consecuencias, ¿verdad? En el mundo entero. Dios le ha dado a toda la humanidad el manual para vivir bien. ¿Cuál es ese manual? La Biblia. Para que no suframos el castigo de la desobediencia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que está escrito en ella es verdad y que no tiene nada de más ni nada de menos. Y la Biblia, tanto para el creyente como para el que no lo es,
su lectura debe de ser vital. Para el creyente es su alimento diario. Para el no creyente es la revelación de un plan de salvación para su vida. Pero solo cuando los hombres lo acepten como la verdad absoluta, entonces los cambios en las familias, en la sociedad y en el mundo entero serán perceptibles y muy notorios. Déjame ver qué puse aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hablar ahora sobre el pecado y la culpa. Culpables, punto número 1, culpables pero perdonados. Para entender bien el tema de la culpabilidad, es necesario entender y aceptar la realidad del pecado. Repito, para entender el tema de la culpabilidad, es necesario entender, aceptar la realidad del pecado. Como aprendimos en la lección anterior, todos somos pecadores, todos hemos pecado, aun las personas que entre comillas no hacen ningún mal, que no hacen mal a nadie. La Biblia dice, y también lo vimos, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto lo vimos en 1 Juan 1:8. El engaño más grave es pretender que no tenemos ningún pecado. Pero también aprendimos la clase pasada que Cristo pagó nuestra culpa. Así que si nos hemos arrepentido y hemos decidido seguirle, hemos sido declarados justos o perdonados. Muchas veces nosotros decimos, uy, eso no tiene perdón de Dios. No, ni Dios lo perdona. Yo menos, pero ni Dios lo perdona. Y a veces pensamos que no hay, que los pecados, pues muchos no tienen perdón. La Biblia menciona solamente de uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y un día de estos vamos a hablar un poco más ampliamente, pero te lo resumo. El único pecado que no tiene perdón es aquel que una persona que ya le entregó su vida a Cristo y después lo niega, pero de manera definitiva, y hace como un divorcio con Dios, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Dios dice que, pues, que ese es el único pecado que no tiene perdón. Pero pensemos que nosotros no hemos caído en ese pecado, y entonces ningún pecado es demasiado grande, exceptuando el que les dije, para el perdón de Dios. ¿Crees tú que tus pecados son demasiado grandes como para que Dios realmente no los perdone? Vamos a considerar lo siguiente. Moisés fue un homicida y sin embargo fue perdonado y llegó a ser el libertador del pueblo de Israel. Eso lo vimos o lo podemos ver en Éxodo 2 del 11 al 14. Otro ejemplo que vamos a ver es el rey David. La Biblia dice que él fue adúltero, fue asesino porque participó en muchas batallas él directamente, y también fue perdonado e incluso fue llamado un hombre según el corazón de Dios.
Esto lo vemos en Primera de Samuel 13, del 13 al 14. ¿Y qué decir de Pedro, que negó al Señor en 3 ocasiones? Dijo que no lo conocía cuando él había sido su discípulo, y por supuesto que Dios también lo perdonó y él venció su culpa cuando entendió el perdón de Dios. Y otro ejemplo que recientemente vimos fue la mujer samaritana, la que había ido al pozo a sacar agua, se había encontrado ahí con el Señor, y ella se sentía sumamente culpable porque había tenido 5 esposos y con el que vivía no era su marido. Y sin embargo, el Señor la perdona y ella aceptó el perdón de Cristo, tanto que se convirtió en una mujer fiel al Señor y fue en esa región la primera que evangelizó. Vamos a ver otro punto, la conciencia, que es la alarma de un cristiano. Pero ¿qué sucede cuando el cristiano peca? Él experimenta lo que el indígena hace un momento dijo, que era el pecado, algo con puntas filosas en el corazón que empieza a dar vueltas y lastimar mucho. Si continúa pecando, su conciencia se puede acostumbrar y entonces sucederá lo que dijo el indígena. Las puntas se desgastan y ya no causan dolor. Y así pasa con nosotros, al principio duele, pero seguimos pecando y cada vez te insensibilizas al dolor y seguimos practicándolo, porque al fin pues ni duele, y como no me duele a mí, pues lo más seguro es que no le duela a otros, y lo más seguro es que si yo no me lastimo ni lastimo a otros, pues tampoco lastimo a Dios y Dios me perdona. Al fin esa es su chamba, perdonar. Y así muchos cristianos van caminando. Piensa un momento, en tu vida, ¿hay algún pecado del cual te has hecho insensible? Piénsalo y anótalo. ¿Qué es aquello que sabes que Dios dice no, pero que tú lo sigues practicando porque al fin a ti no te duele? Como por ejemplo, podemos decir, a ver, dame unas ideas, como qué puedo estar haciendo de lo que no me arrepiento. Bueno, a lo mejor tú no te sientes culpable del chisme. ¿Qué tal? O el que estemos contando chistes obscenos y hacer comentarios ofensivos y lujuriosos. Y tú me podrás decir, Male, en mi vida yo soy incapaz. Yo no sé, yo nada más lo pongo ahí. ¿O qué tal el maltrato verbal a tus hijos? Y yo creo que ahí sí vamos a levantar la mano muchas, porque sí lo hemos hecho. Y a veces, como ya no duele el lastimarlos, no te percibes que lo estás haciendo. Y a veces lastimamos con palabras o con acciones de manera tan sutil que tú eres el único que no se percibe de eso, pero todo mundo lo está viendo. Y si te lo dicen, tú dices, ay, no exageres. ¿O acaso habrá alguna otra cosa de la cual tengamos que arrepentirnos y que ya no está doliendo practicar? Ya vimos la crítica, la envidia, podría haber pornografía, hablar mal de las personas a sus espaldas. ¿O qué tal que te enojas y te superenojas cuando alguien te da un consejo para tu bien y tú estás indignada y la culpas porque no tiene el suficiente amor?
Adán y Eva experimentaron lo que llamaron una conciencia, lo que se llama una conciencia culpable, debido a su desobediencia a Dios. Y luego trataron de esconderse de su presencia, como ya lo acabamos de ver. Aunque la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está presente y expresado en la palabra corazón en el Nuevo Testamento. Después de que David, también en el Nuevo Testamento, después de que David pecó, censando el pueblo, dice la palabra que le pesó en su corazón. Él experimentó angustia porque su conciencia le decía culpable. Cuando pecamos, debemos experimentar angustia como David, y nuestra conciencia debe estarnos diciendo culpable. Ahora, la palabra angustia es intranquilidad, inquietud muy intensa, algo muy desagradable que te amenaza. También puede ser una desgracia o peligro, aflicción o dolor. Eso entra en la angustia. Entonces vemos cuando nosotros experimentamos angustia como David, son estas cosas las que él pudo haber sentido. Y esta es la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, usando la voz de nuestra conciencia para advertirnos que debemos hacer lo correcto. Después de un arrepentimiento genuino, ya me perdí, toda culpabilidad va a desaparecer. Si tú realmente tienes tratos con Dios, esto debes entenderlo, porque seguramente lo has experimentado. Tú haces algo que sabes que va en contra de las normas de Dios y empieza esa voz que te incomoda y está duro y duele y duro. Haz esto, háblale, pide perdón, pídele una disculpa, hiciste esto mal, y te está redarguyendo el Espíritu Santo a lo que la gente le llama conciencia. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Y entonces el Señor permite que experimentemos angustia, dolor por haber hecho algo que no es correcto. Hasta que obedecemos es que vamos a tener paz. Pero si seguimos pecando, pasa lo que decía el indígena empieza a dejar de doler, y ahí es cuando estamos en gran peligro, porque va a entrar otra voz que te va a decir: ay, no le hagas caso, no pasa nada, son unos exagerados. Si tú eres feliz haciendo lo que haces, síguelo haciendo. ¿A ti qué te importa? Primero tú, después tú y al último tú. Y esa es la voz del maligno. Así que tengamos mucho cuidado, busquemos el arrepentimiento genuino. Tan importante es el arrepentimiento como una alarma de humo en una oficina o en una casa que nos está avisando que hay un incendio. Así debemos de sentir la convicción de pecado en nuestras vidas, sobre todo ahora que ya estamos en Cristo. Aunque nuestra conciencia es maravillosa para advertirnos cuando andamos mal, no podemos depender totalmente de ella, de nuestra mente, de nuestras alarmas propias.
porque nuestro entendimiento de lo que es bueno y es malo está influenciado por muchos factores, como lo que aprendemos o aprendimos de nuestros padres, familiares, amigos, maestros, pastores, libros, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todavía traemos mucha influencia del mundo y no debemos guiarnos por esas alarmas o por esas situaciones que te dicen ahí no pasa nada. Recordamos que es importante renovar nuestra mente y no seguir amoldados al mundo. Debemos cambiar nuestra manera de pensar en los fundamentos de Dios. Digo, hay cosas que no pasa nada y que las hace el mundo y que están alineadas con Dios, no pasa nada. Mucha gente de manera altruista ayuda a otras y eso es bueno, pero es que eso no está en la Biblia, el altruismo. Bueno, el Señor dice que nos amemos unos a otros y que ayudemos al prójimo, pues ahí está. Entonces muchas cosas que en el mundo se hacen son correctas, pero no todas. Y tenemos necesidad de ver de qué fuentes estamos nosotros siendo falibles para caer y cuáles para nosotros no son como infalibles. Por tanto, nuestro pensar de lo que es bueno o es malo puede ser falso. Tengamos mucho cuidado en eso. El Señor, al leer la Biblia, dice que nos ha dado su mente, ¿sí? Su manera de ser y su manera de cómo debemos comportarnos están escritas en el libro de instrucciones. Y es importante recordar que la conciencia es nuestro monitor moral. Ella nos exhorta a hacer lo que pensamos que es correcto. Y ahí viene un ejercicio que podemos hacer instantáneamente, preguntarle al Señor: Señor, ¿estoy correcta o incorrecta? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Tú guíame, Señor, tú muéstrame, tú dime, porque quiero hacer tu voluntad, pero sí la quiero hacer en serio. ¿Me ayudas? Y ahí estamos pidiendo de su gracia para que el Señor lo haga en nosotros y a través de nosotros. Otro punto a tratar es condenación o convicción. Aunque hay una gran diferencia entre la culpabilidad o condenación que viene al cristiano de parte del diablo, cuya táctica es acusar a los hermanos, esto está en Apocalipsis 12:10, la convicción del Espíritu Santo es muy intensa y esta está en 2 Timoteo 3:16. Pero a veces la podemos confundir. ¿Quién es el que me está hablando? ¿El maligno o Dios? Por eso es importante pasar tiempo con el Señor para poder, aún en el ruido, alcanzar a percibir su voz y conocerla. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Pidámosle al Señor, si no escucha su voz o su discernir, pues que Él te dé ese don, ese discernimiento de espíritus, y que tú pases tiempo para que te sensibilices al tono de voz del Señor. ¿Cómo distinguir cada una? Bueno, pues la Biblia sabemos que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Sabemos que en ella tenemos la palabra profética más segura, pues echemos mano de sus promesas, de sus enseñanzas, de sus consejos,
y entonces podremos discernir entre lo que Dios dice y lo que el enemigo aconseja. Por ejemplo, la convicción del Espíritu Santo es esa voz interior que te dice: esto no me agrada, esto no es correcto, no lo hagas, ten mucho cuidado con fulanito, menganito, perencejito. O tal vez te esté diciendo: tú puedes vencer este mal hábito, pide mi ayuda y yo te ayudo. Cosas como esas. Y el resultado, si obedecemos, es arrepentimiento, restauración de la comunicación con Dios. Vamos a tener esperanza, motivación para vencer un problema, seguridad del amor de Dios. Todo eso lo vamos a experimentar del Espíritu Santo. Ahora bien, si tú has leído el Nuevo Testamento, ya te habrás dado cuenta que ahí dice que existen dos tipos de tristeza. Una que la produce Dios y otra la produce el mundo. Les voy a leer no anoté la cita, anoté el versículo. Si por ahí alguien me puede apoyar con la cita, dice así: pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo la produce el mundo, que la produce el mundo, viene como consecuencia la muerte. Les leo la versión Reina Valera. Dice que la tristeza que según que Dios produce, que es según Dios, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, dos tipos de tristeza. Una la produce Dios para arrepentimiento y salvación, y la otra la produce el mundo para muerte. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Eso lo vimos ampliamente en la clase pasada. A ver si por ahí nos ponen la cita. Bueno. Tradiciones o reglas de hombres. La culpabilidad falsa también viene como resultado de juicios y argumentos de hombres. A veces la gente intenta consolarnos o manipularnos inventando reglas y reglamentos acerca de temas sobre los cuales la Biblia no habla específicamente. Me pone Ame que segunda a los Corintios 7:10, donde habla, gracias Ame, donde habla de los dos tipos de tristeza. Una es de parte de Dios y la otra de parte del mundo. Gracias Ame. Segunda a los Corintios 7:10. Gracias María Elena también. Ahora vamos a... Dijimos que la culpa también viene como resultado de juicios y argumentos de hombres, y que muchas veces la gente intenta controlarnos y manipularnos inventando reglas. Vamos a ver
la culpa en los problemas familiares. Es muy común entre familias que un hermano, por ejemplo, trata de hacer a otro sentirse culpable por no hacer algo por sus papás, que él cree que es necesario que lo haga. Hay muchos problemas entre hermanos por eso. Es que tú no llevas a mi papá, es que no lo vienes a ver, todo lo hago yo, a ti no te importan, eres un desobligado, cosas como esas. Los hijos echan la culpa, a veces falsa, a los padres por no hacer algo que para los padres es imposible. ¿Sí? Estamos poniendo esos ejemplos, hay muchas cosas. Los padres también a veces utilizan la culpa para que sus hijos ya grandes les den cosas más allá de sus posibilidades. Y voy a poner un ejemplo y espero que no caigamos en esto. ¿Les suena particular esto que dice: después de todo lo que tu pobre madre ha hecho por ti, tú me pagas de esa manera? ¿No crees que tú debes hacer tal o cual cosa por mí? Eres un mal hijo, un mal agradecido. ¿Le suena? Si tú hicieras por tu pobre madre, yo tanto que trabajé, tanto que hice por ustedes y miren ustedes cómo me tienen. Muchas veces usamos este tipo de situaciones para hacer sentir a los hijos y que se sientan culpables y a través de la culpa pues hacer que los hijos cedan ante, pues a lo mejor sí hay algo de cierto, pero no es la manera de hacerlo. ¿Cómo puede un cristiano superar la culpa? Eso lo vamos a ver. Cuando hay una lucha interior no resuelta, vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos ahora al punto de cómo un cristiano, que es el punto que nosotros queríamos. Y miren si vamos a terminar a muy buen tiempo. ¿Cómo puede un cristiano superar la culpa de los pecados del pasado? La clase anterior vimos ampliamente que todos hemos pecado, por lo tanto todos somos culpables de pecado. Y un resultado desagradable del pecado es el sentimiento de culpa, ya lo vimos con Adán. Por un lado, los sentimientos de culpa son una bendición. Y tú puedes parar oreja y decir, ¿cómo, Malé? Sí. Por un lado, los sentimientos de culpa son para bendición. Recordemos la cita de Corintios, que Dios permite o puede provocar esto para arrepentimiento. Porque esto nos van a empujar hacia Dios. Así como el dolor físico nos impulsa a descubrir lo que está mal, el dolor espiritual de la culpabilidad nos lleva a buscar el perdón de Dios. Dios ha prometido perdonar a cualquiera sin importar el pecado, cuando el pecador se vuelve a Jesucristo con fe. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Aquí habla, lo vimos la clase pasada, habla de la lista de las personas que no heredan el reino de los cielos, pero también habla de que antes muchos de nosotros éramos así, pero ahora hemos recibido el perdón de Dios porque nos arrepentimos.
y ahora caminamos de su mano. El perdón, cuando lo aceptamos y lo entendemos, es maravillosamente liberador. En primera de Juan 1, 20 al 21, nos dice que debemos evitar el pecado, pero que si alguien peca, Jesucristo es nuestro abogado y hablará con el Padre por nosotros en nuestra defensa. Jesús aplica su propia justicia a nosotros por su muerte en la cruz. Y ahora en Cristo ya no podemos ser condenados. Esto lo podemos ver en Romanos 8:1. Desafortunadamente, y aquí sí pongan mucha atención y no se salgan, por favor, la realidad de nuestra libertad del pecado no siempre nos libera de los sentimientos de culpa. Y aquí se prende un foco rojo. Después de que los pecados son perdonados, el recuerdo de ellos permanece y Satanás, el acusador de los hermanos, no pierde la oportunidad de recordarnos nuestras culpas y fallas. Mucho ojo con esto. Y estamos hablando a cristianos, a personas que le han rendido su vida al Señor. Ahí va a estar el diablo, ¿verdad? Acusándonos. Cuando nos sentimos culpables, hay algunas cosas que podemos hacer. Y estoy hablando de que tú ya fuiste al Señor, ya le pediste perdón, pero tú sigues sintiendo culpa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué podemos hacer? La primera es, créele al 100% a Dios que ya te perdonó. Si nunca lo has hecho o quieres volverlo a hacer con una convicción de pecado tan firme, es lo siguiente. Número 1, confiesa a Dios en oración cualquier pecado que esté en tu conciencia. A veces cuando nos sentimos culpables es simplemente porque sí lo somos y tenemos que confesar nuestros pecados y ser aliviados al recordar que Dios es un Dios perdonador. Y les voy a pedir que vayamos al Salmo 32, 3 al 5. Salmo 32, 3 al 5. Se los leo en traducción viviente. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿A poco no está hermoso este salmo? Pues tomémoslo, apropiémoslo, ya le confesamos al Señor y sigamos caminando. Punto número 2, o sea, les voy a dar, déjenme ver cuántos. 5 puntos que podemos llevar a cabo si gustan para lograr el perdón de Dios o cómo alinearnos con Dios y nosotros creerle, porque para lograr el perdón es solamente pedírselo y está hecho,
siempre y cuando seamos sinceros y queramos realmente recibir el perdón. Entonces, el primero fue: confiesa a Dios en oración cualquier pecado que esté en tu conciencia, por si quieren anotarlo otra vez. Confiesa a Dios en oración cualquier pecado que esté en tu conciencia. Aquí. Número 2. Pídele a Dios que te ayude a ver cualquier cosa en tu vida que necesite ser confesada o cambiada. Repito, pide a Dios que te ayude a ver cualquier cosa en tu vida que necesites confesar y cambiar. Punto. Ahora explico. Es importante que seamos totalmente sinceros con el Señor. Sabemos que el Señor sabe todo sobre ti, se lo digas o no se lo digas, pero al Señor le gusta oírlo de tu boca. Ora las palabras, por ejemplo, del Salmo 139, del verso 23 al 24, son ejemplos. Y este dice de la siguiente manera: Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿A poco no está hermoso también? Entonces pidámosle al Señor que nos muestre qué áreas de nuestra vida no le hemos confesado y no hemos cambiado. Ahí está como ejemplo el Salmo 139, 23 y 24. Punto número 3. Recuerda que Dios ha prometido perdonar tu pecado y quitar tu culpa por medio de la sangre de Cristo. Repito, punto número 3. Recuerda que Dios ha prometido perdonar tu pecado y quitar tu culpa por medio de la sangre de Cristo. Vamos a leer aquí algunos versículos. Confía, por ejemplo, en esta promesa que está en Primera de Juan 1:9, que ya hemos leído, pero con gusto se los vuelvo a leer. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos ahora, por favor, a Romanos 8:1. Ya está después de Hechos. Romanos 8:1 dice así: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Vamos a ir ahora a Salmos, por favor. Y les voy a pedir el 85:2. Bueno,
haciendo sus travesuras. 85:2 dice así: ¿perdonaste la culpa de tu pueblo? Sí, encubriste todos sus pecados. Y el siguiente es el 86:5, está ahí cerquita, y dice así: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, y oye mi urgente clamor. Ese es el 6. Y me sigo al 7. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si hay pecado o algo que esté ahí atorado y que no nos permita sentir libertad. Vamos ahora al cuarto punto. Cuando la culpabilidad todavía te ataca, incluso después de haber confesado y abandonado tus pecados. Repito, punto 4. Cuando la culpabilidad todavía te ataca, incluso después de haber confesado y abandonado tus pecados. Eso, ¿qué significa? Que esos sentimientos son una culpa falsa. Ya vimos hace rato la culpa falsa. Recuerda, amiga, que Dios ha sido fiel a su promesa y te ha perdonado, lo acabamos de leer. Ya estás justificada delante de sus ojos. Si eres varón, ya estás justificado. Medita en pasajes de la Biblia, escudriñala, desmenúzala, ve qué significa cada letra y busca las promesas de Dios donde hablen sobre el perdón. Y ponemos como un ejemplo el Salmo 103 del 8 al 12. Salmo 103 del 8 al 12. Y dice lo siguiente. Estoy leyendo traducción viviente, nueva traducción viviente. Y dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. ¿Se imaginan si lo hiciera? Ya nos hubiera hecho polvo. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Le sigo, el 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos solamente polvo. ¿A poco no está también bien bonito, verdad? Lo leí hasta el 15, así que fue ver Salmo 103 del 8 al 15. Punto número 5, ya casi terminamos.
Ora para que Dios te haga sordo o sorda a las acusaciones de Satanás. Yo nunca había orado por eso, ya voy a empezar a orar que el Señor me haga sorda a las acusaciones de Satanás. Ya no quiero estarlo oyendo porque de repente cuando nos deslizamos hacia el mundo empezamos a oír mucho la voz del diablo. Cuando empezamos a pecar, nos deslizamos por ahí, viene rápido, el acusador está listo. Entonces, punto 5, ora para que Dios te haga sorda a las acusaciones de Satanás. Pídele que restablezca tu gozo. Si por alguna razón has perdido tu gozo o has perdido lo que la Biblia llama tu primer amor, acuérdate cuando tú estabas enamorada de tu galán. Y después ya va disminuyendo y después termina en otra cosa que no es amor. El Señor quiere que a tu esposo y a él no le perdamos nuestro primer amor, que nos mantengamos allí siempre, porque ¿a poco no? Cuando estamos bien enamorados, todo, aún las dificultades las vemos color de rosa. Entonces, pidámosle al Señor volver a nuestro primer amor, que restaure tu gozo en su salvación y que te libere, en este caso, de la culpa o de algún sentimiento incorrecto que todavía esté guardado aquí. Está, por ejemplo, de tarea el Salmo 32, todo el Salmo 32. Y ahorita les voy a pedir que leamos el Salmo 51, 12. Salmo 51, 12. Y dice así: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Otra vez, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesta a obedecerte. ¿Ya vieron que es bíblico pedirle esto al Señor? Después de lidiar con el pecado, debemos seguir adelante. Debemos enfocarnos en lo que es verdadero, justo, bueno, de buen nombre, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y que resistamos la tentación de obsesionarnos con nuestras acciones equivocadas, hacer a un lado esas obsesiones erradas o fallas del pasado. Como dice la canción de José José, ya lo pasado, pasado. Pero aquí Dios lo dice, ¿sí? Entonces ya Dios perdonó lo pasado, sigue caminando. Los creyentes han sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto lo sabemos en 2 Corintios 5:17. Cuando el Señor nos perdona, esos viejos pecados están tan lejos de nosotros como lo está el este del oeste. Esos pecados quedaron clavados en la cruz. Nosotros ya somos muertos al pecado y vivos para Dios. Esos pecados ya quedaron sepultados y desaparecieron. El Señor los echó al fondo de la mar. Y si Dios nos ha perdonado, si Dios te perdonó a ti, no debemos de ser negativos a tal perdón, ni siquiera debemos prohibirnos a nosotros ese sentimiento de que Dios aún no nos ha perdonado. Y perdónate. Eso es importante. Dios ya te perdonó, pues perdónate, ya quítate, despójate de ese peso tan grande.
Para resumir, el sentimiento de culpa es algo con el cual estamos todos familiarizados. Muchos cristianos, o sea, gente que nuestra fe está puesta en Cristo, llevan esos sentimientos como si fuera, hagan de cuenta que esto es una medalla de honor, en un esfuerzo equivocado por demostrar humildad. Eso es pecado. Yo soy tan humilde que mira mi medalla. Aquí dice humildad, y como soy tan humilde, pues yo sigo cargando mis culpas. Es que yo le estoy ayudando a Dios a cargarla. Mucha gente he oído que dice eso. O la misma familia ha enseñado por desconocimiento de la Biblia que nosotros debemos seguir cargando nuestra cruz. Porque algo tenemos que cargar, si no, ¿cómo vamos a seguir esta vida? Tenemos que ayudarle a Dios. Mentira, eso es mentira. Entonces, ¿para qué vino el Señor a morir de la manera como murió si nosotros vamos a seguir cargando con esto? ¿Y qué caso tiene que el Señor nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y atribulados, que yo les daré descanso? Dice él, yo les daré descanso. Denme sus cargas, ustedes no pueden, yo puedo cargar con eso. Y es demasiado trágico, porque esto es un error, venir cargando con todos. Tan grande es este error que envenena a la iglesia. No solo te envenena a ti, a tu familia, envenena congregaciones completas y nos roba el gozo de Cristo. Si tú todavía te sientes culpable y has perdido tu gozo porque ya Dios te perdonó de algo, pero sigues machacándole sobre lo mismo, estamos insultando a Dios, porque le estamos diciendo, mira Señor, con todo y tu Biblia yo no te creo, o esto sí y esto no, porque estás ayudada por esto. Muchas veces te falta ser humilde y reconocer que necesitamos al Señor. Y que esto no es una religión, que lo necesitamos realmente para todo, para respirar, para perdonar, para seguir adelante y para vivir libre. Entonces necesitamos hacernos esta pregunta hoy seriamente. ¿Para mí qué es la culpa? ¿O dónde la tengo? ¿Sí? La palabra no es frecuente en las traducciones de la Biblia, la palabra culpa, y cuando aparece muchas veces está mal aplicada. En el contexto del mundo, la palabra culpa significa expresar sentimientos de remordimiento, depresión o rechazo por algo que ocurrió en el pasado. Pero, hablando bíblicamente, la culpa se usa solo para indicar responsabilidad. Así es como el Señor la aplica a nuestra vida. Culpa equivale a responsabilidad. La palabra nunca está asociado con sentimientos de vergüenza o rechazo. Grábatelo bien, el Señor no siente vergüenza por ti. El Señor nunca te rechaza ni te rechazará, sino que esta palabra es un término legal en la Biblia, como cuando vas a un tribunal y alguien te encuentra culpable. Eso es lo que significa, ¿sí? Pero acuérdate, Dios no te rechaza. Él no siente vergüenza por ti. Si ya tenemos tiempo con Cristo
ya debiéramos saber que hemos sido encontrados culpables. Todos tenemos una enorme deuda de pecado que no podíamos pagar. Pero, otra vez viene el pero con letras grandes. Jesucristo tomó sobre sí esa culpa en la cruz y pagó la deuda en su totalidad. Y si Cristo ya ha pagado nuestra deuda y nos ha librado de esa responsabilidad, ya no somos culpables. Hemos sido juzgados efectivamente, pero ya fuimos, con letras grandes, perdonados y perdonadas. La Biblia nunca nos dice que escondamos el gozo de nuestra salvación bajo una sofocante frazada de culpa. Más bien, somos llamados a regocijarnos en la gloriosa salvación que el sacrificio de Cristo hizo posible. Por esta razón, podemos proclamar con orgullo esta cita y hacerla propia hoy como nunca. Juan 8:36 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Deja que Él te haga libre hoy en caso de que todavía no lo seas. Y si esta es la primera vez que has escuchado esto, entrégale tu vida a Cristo. O a lo mejor tienes años caminando en Cristo, pero no le has creído o no habías entendido que el Señor te quiere hacer libre de culpabilidad porque Él ya cargó en sí el pecado. Pídele perdón, entrégale tu vida, lee la Biblia, ora. Hace pocos días alguien me dijo, bueno, es que yo oro y sí me pongo a orar, y le dije, eso es muy bueno, y lees la Biblia. Me dijo, no, pero oro. La única manera, y está haciendo una parte de su tarea. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no lees quién es Dios y cómo es Dios? Es como si tu papá te deja un diario antes de morir y te dice, mira hija, no tuve la oportunidad o hijo de conocernos porque tal vez cuando tú nazcas yo ya estoy muerto, pero mira, yo soy así, así y así. Me gusta esto, aquello y lo otro. De comida me gusta esto y aquello. No me gustan de las personas esto. Empiezas a conocer a tu papá a través de ese diario que él te dejó para que lo conozcas, y te va a contar cosas muy personales que él quiere que tú sepas. Pues imagínate Dios, cuántas cosas no te va a hablar de Él. Él va, en la Biblia nos está revelando su corazón, y además Él te dice, yo te conozco y sé muy bien quién eres, porque yo te formé, yo te hice, yo conozco tus pensamientos, tu entrada, tu salida, yo sé todo de ti. Así que vamos a comunicarnos, vamos a amarnos, háblame de ti y yo te ayudo. Con esto damos por terminada esta clase, chicas y chicos. Yo espero que tengamos muy presente este mensaje, y si todavía venías cargando con culpa, pídele perdón a Dios, créele al Señor y sigue caminando de su mano. Me despido de ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana, no se lo pierdan, dedíquense su tiempecito para que no se tengan que salir, y vamos a hablar sobre el negativismo que está tan de moda. Las amo mucho y que Dios me las bendiga. Bye.